Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala, donde transmitimos el programa en Estudio 16. Gracias también a todo el equipo de Rema Estéreo 91.7 FM, de Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, la plataforma desde la cual pueden compartir cada episodio. Damos la más cordial bienvenida a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez y nuestro apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, un placer saludarle en nuestro segundo programa de junio y hablamos inicialmente de esta policrisis que vive el mundo, sobre todo porque estamos en una etapa electoral. Acabamos de ver elecciones en varios países y más cercano de Guatemala, México, en donde por primera vez en 200 años una mujer llega a la presidencia, pero también este fin de semana Europa, 350 millones de personas, cosa que usted nos recordó, está eligiendo un nuevo Parlamento Europeo. ¿Cómo ve la situación? Sí, emocionante, ¿verdad? Desde hace algunos días, algunos programas, no sé, tal vez unos 10 programas atrás, o ya no recuerdo, habíamos advertido que este año era muy importante en cuanto al cambio de gobiernos, porque más del, si no mal recuerdo, era como el 70% de países en todo el mundo que iban a cambiar o iban a ir a las urnas para cambiar sus gobernantes. Y digamos, en algunos lugares vemos un cambio que se atisba, que es un cambio radical. Por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Que hasta ahora había estado manejado, por decirlo así, por la izquierda, y parecería que está tomando otro rumbo. Las elecciones en cada uno de los países hemos visto que han girado un poco a la derecha y parecería que eso va a cambiar el panorama de Europa entero, ¿verdad? Vemos una serie de cosas que nunca, como tú bien dices, se habían visto, como lo que mencionaste de México, ¿verdad? Sí. Vemos la batalla de Estados Unidos, en donde a uno de los candidatos se le imputan 34 delitos para no dejarlo participar, ¿verdad? Más o menos lo que hace Venezuela, solo que de otra manera, ¿verdad? Claro, otras artimañas. Con otras artimañas. Sí. Le imputaron más delitos que al Chapo. O sea, se nos mencionaba usted hace un momento, además de los otros juicios que tiene en puerta. Entonces digo yo, sí es un panorama que si se mira solo desde ese ángulo es desolador, ¿verdad? Porque al final de cuentas parecería que el mundo va hacia un caos total. Un caos en donde la guerra es inevitable, vemos y analizamos el lenguaje verbal, pero porque también el lenguaje corporal, ¿verdad? Sí, claro. Pero vemos el lenguaje verbal de las grandes potencias y entendemos que podría ser que antes de que llegue la finalización de este año está ahí una guerra de magnitudes que nunca hemos visto, ¿verdad? Esa es la amenaza. Algunos dicen que es debido a las deudas impresionantes internas y externas que tienen los países más industrializados y que una guerra a gran escala les quedaría como borrón y cuenta nueva, como anillo al dedo. Sí. Pero a la par de esto se dan otras cosas, por eso adopté yo el término que le dio la revista The Economist a lo que estamos viviendo, que es policrisis, ¿verdad? Sí.
porque son un montón de crisis al mismo tiempo que no se pueden pues, entender si no se profundiza y mucho menos atender, ¿verdad? Sí, A esto creo yo que hay algunas cosas que el hombre fabrica, pero que se le escapan de las manos, ¿verdad? Se ha acusado entre las mismas potencias, se acusan mutuamente, digamos, de la fabricación del SIDA. Occidente acusa a Oriente y Oriente acusa a Occidente, pero al final de cuentas se escapó ese virus mortal desde la década de los 70 y vino a hacer estragos en toda la humanidad, ¿verdad? El ébola, bueno, recientemente el COVID, y entonces vemos como que la mente humana trata de hacer algo para sojuzgar y gobernar al resto de congéneres, ¿verdad? Y se le escapa de las manos, ya no lo puede, se le voltea como un boomerang, ¿verdad? A cada uno y se vuelve algo terrible. Además de esto, eso cuando se pierde el control, ya entran otros elementos y escenarios, como el escenario tierra. Vemos en el escenario tierra destrucción masiva, terremotos, tornados, inundaciones, sequías, y que van de la mano de la falta de obtener alimentos para toda la población, porque esa es otra crisis, ¿verdad? Que hay 8,000 millones de personas en todo el mundo, ya ahorita debe de haber sido superado ese número. Y por cierto que la gran cantidad viven en Asia, a partir de Israel hacia toda la derecha, ahí vive más de la mitad de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, y es donde está precisamente el problema. Vemos al gobierno de Turquía cortándole el agua que fluye del río Éufrates a los kurdos, y la Biblia nos narra a nosotros que ese río se iba a secar para dar paso a los reyes del Oriente, y reyes del Oriente que están en una franca oposición al Occidente en este momento, ¿verdad? Que vemos cómo el presidente chino llega a Europa y le exigen que no tenga sobreproducción. ¿Cómo así que no va a tener? Si ellos son los productores, pueden producir. Entonces, ¿cómo le van a exigir eso? Porque si no los van a sancionar por tener sobreproducción. Porque eso mata los precios y les puede quitar a ellos su industrialización que tenían. Entonces estamos en un serio conflicto en el cual como es tan devastador que parecería que no hay esperanza. Pero la Biblia narra que sí hay esperanza y que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, que tenemos que erguirnos, levantar nuestra cabeza a sabiendas que nuestra redención se acerca. En otras palabras, no podemos tener más esperanza que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay otra esperanza, no la hay. Sin embargo, cuando digo la palabra manifestación del Señor Jesucristo, entendemos que el enemigo siempre copia. Siempre está. Entonces, el anticristo también va a tener una manifestación. Entonces, hay una manifestación que se aproxima de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y es lo que nosotros estamos esperando, dice la Biblia en muchos pasajes, ¿verdad? No es 1, ni 2, ni 3, ni 4. Para los que creen que es una utopía evangélica o qué sé yo, no, es una esperanza genuina que tenemos de que Él va a regresar. Pero al mismo tiempo tenemos que las otras religiones, digamos monoteístas también, la islámica cree en la manifestación de un subpersonaje que se llama Al-Mahdi, y también vemos que por el otro lado sí se está esperando la manifestación de un líder que pueda poner un alto al desorden y caos del cual estamos hablando, porque es un caos impresionante. Así que aquí estamos viendo lo que pasa alrededor, e inmediatamente para poder vivir el día a día, lo cotidiano, en la vida en abundancia, a pesar de lo que estamos viendo,
creo que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decir junto con el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, oh Israel. Así que en esas estamos. Con esa esperanza iniciamos. De hecho, justo hermana Leti y yo conversábamos hace un momento que al escuchar todo lo que podría pasar y que la Biblia ya nos está dando esa alerta, pues por supuesto que nos preocupamos, pero lo que usted mencionaba ahora es esperanza. Vamos a empezar el análisis más específico para entender qué tiene que ver los cambios de gobierno, las autoridades o que emerjan nuevos personajes en la vida política y social con lo que la Biblia nos habla de los temas escatológicos. Antes les invito a conversar con nosotros al más 502 56 17 90 99. Apóstol, me gustaría que el enfoque de su análisis inicialmente se llegase hasta Europa. ¿Por qué es tan importante lo que está ocurriendo, el hecho de que se esté eligiendo al nuevo Parlamento Europeo que involucra a estas naciones, 27 naciones de Europa? ¿Y eso qué puede representar? ¿Pueden emerger nuevos líderes o los que ahora mismo son líderes podrían estar ganando más poder? ¿Qué puede pasar allá? Bueno, el asunto es la línea de tiempo, ¿verdad? Porque por años el mercado común europeo y toda la cuestión ha estado unidas, ahí vino la OTAN, etcétera. Sin embargo, conforme pasamos en esta línea de tiempo, nos damos cuenta, según la profecía que hemos estado analizando desde hace ya varios programas, que está escrita en el libro de Daniel, y que nosotros nos enfocamos en el principio, en el capítulo 8, y nos hemos detenido bastante en el 9, y hemos rescatado algunos versículos del 12 y del 11, ¿verdad? Pero que es una profecía impresionante. Ahí se deja ver claramente que estos reinos van a ser destruidos juntos. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. No es solo el recuerdo, no es solo lo histórico, que primero se destruyó Babilonia y dejó de ser, y después Medo-Persia dejó de ser, y después Grecia y después Roma. Porque cada uno de estos tenemos que recordar que dos de estos imperios, hay miles de imperios, bueno, tal vez no miles, pero sí hay cientos de imperios que han estado en el mundo. Pero los que menciona la Biblia en la profecía de Daniel son 4, ¿verdad? Y de estos 4, es interesante que 2 son de Europa occidental y 2 son de Asia. Wow. ¿Verdad? De la zona más poblada que mencionaba. Exacto. Y estos 2 se han confrontado, y estos 2 son los que están en conflicto en este momento. Sí. Asia contra Occidente, ¿verdad? Oriente contra Occidente. Sí. Los 2 europeos, pues uno de ellos es Roma y el otro es Grecia, ¿verdad? Que están del lado occidental. Y los 2 asiáticos es Babilonia y Medo-Persia, que ya dijimos que es Irán. Pero la Biblia dice que cuando venga el Señor, que es la piedra que la Biblia describe en el libro de Daniel desde el capítulo 2, no cortada con mano. Esto es bien importante. La piedra, la Biblia nos dice que la piedra es Cristo y la roca era Cristo, y la roca los seguía. 1 Corintios capítulo 10 dice eso. Entonces la roca, no cortada con mano, quiere decir que no lo mataron, sino que Él puso su vida y Él lo dijo. A mí nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar porque este mandamiento recibido de mi Padre. Entonces la piedra no cortada con mano llega y le pega a los pies de la estatua y los 4 imperios se derrumban al mismo tiempo. Entonces esto quiere decir que en los días del retorno del Señor Jesucristo, que Él puso varios puntos de lo que iba a estar sucediendo en los días del retorno, que iban a ser como días de Noé, como los días de Lot, pero en el libro de Daniel nos deja ver que también hay una abominación desoladora. Esto es bien importante, la abominación desoladora. En ese tiempo, en esa línea de tiempo, van a estar en un pleito, en una guerra terrible entre todos ellos, y la piedra los va a destruir a todos al mismo tiempo. Entonces,
La pregunta más específica era, pero no te la podía contestar si no doy este medio rodeo. ¿Por qué es tan importante el hecho de que el Parlamento Europeo vaya a las urnas del 6 al 9 de junio? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque de ahí van a devenir cambios estructurales para todo el mundo. Ellos ya lo han estado diciendo y como son con tanta influencia, creo que pueden causar un caos. Podríamos hablar una vez más de la polarización allí en el Parlamento Europeo, por lo que usted ha hablado del extremismo y justamente están peleando en que se mantenga la izquierda o los ultraderechistas. De hecho, Alemania está invitando o invitó la semana pasada a sus empresarios a que pelearan en contra de lo que está moviéndose ahora, que son para ellos nuevas corrientes. Sí, mira, ese es otro problema en el cual yo no quisiera poner epítetos, ¿verdad? Porque entre la pelea que ellos tienen, se discuten y se insultan como fascistas, ultraderechistas, comunistas, etc. Pero yo creo que sí es una polarización, ¿verdad? No se le puede llamar ultraderechista a una persona porque tenga algunas ideas que sean conservadoras solamente, ¿verdad? Pero ese ya será problema de ellos. Yo lo que veo, según la Biblia, es que es una preparación del escenario para que aparezca el anticristo. Ahora, recuérdate que nosotros hemos hablado de muchos escenarios. Hemos hablado del escenario mundo, Babilonia, iglesia, tierra, y todos estos son distintos, ¿verdad? Israel, cosmos y familia. Entonces, la aparición de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser precedida. La aparición, quiero repetir esto, la aparición del Señor Jesucristo tiene que ser precedida por la aparición del anticristo. A ver, te voy a dar algunos versículos bíblicos para apoyar esto que acabo de decir. Cada vez que Dios va a manifestar algo, el enemigo trata de adelantarse. Ejemplo número 1, Canaán, la tierra que está ahorita en pelea, ¿verdad? Dios había determinado que ahí iba a cambiar su lugar de comunicación desde la Jerusalén celestial hacia la Jerusalén terrenal, dentro de Canaán. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, cuando salieron de Egipto, ya encontraron a los gigantes. Ellos encontraron una raza de gigantes. Porque ellos lo dijeron, ahí habitan los gigantes y nosotros parecíamos como langostas. ¿Por qué se fueron a vivir ahí? ¿Por qué no escogieron otro lugar? Porque ellos, de alguna manera, aunque no con una revelación absoluta, sí sabían que ahí iba a haber una manifestación que tenían que estorbar. Otro ejemplo, cuando Felipe, el evangelista, en el libro de los Hechos, llega a Samaria, ya había llegado Simón el mago y tenía engañada a toda Samaria. O sea, se adelantó. Simón el mago llegó antes que el evangelista, ¿verdad? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando el apóstol Pablo llegó a hablarle a Sergio Paulo, ya había llegado Barjesús, que era el falso profeta, al cual por medio del apóstol Pablo el Señor le dijo, hijo del diablo lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo dejarás de torcer todos los caminos rectos del Señor? Entonces, antes que llegara la verdad, se había aparecido la mentira. Hasta hay un dicho en el mundo que dice que la mentira luce hasta que la verdad no llega, ¿verdad? Entonces, te puse 3 ejemplos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que va? Esto que estoy diciendo lo dice con mayor puntualidad según de Tesalonicenses, cuando habla del anticristo, en donde antes que se manifieste nuestro Señor Jesucristo va a empezar a haber una especie de preparación del escenario para el apocalipsis, tal vez no la parucía ni la epifanía anticristiana,
Perdón si no me doy a entender con estas dos cosas que acabo de decir. Pero por eso resumámoslo en español, ¿va? Y decir que el anticristo se va a manifestar. Antes, obviamente, de la llegada. Sí. La venida de Ahora, nuestro Señor. si me permites, voy a leer el versículo en cuestión Muy bien. en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Interesante, porque antes de leerlo, porque cuando Pablo está hablando a los tesalonicenses les dice, miren, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, que la Biblia le llama pisinagoge en griego, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar. O sea, iba a haber una batalla, ¿verdad? De que, no, eso no es así, que sí. Que... Entonces, les ruego que no dejen de pensar, no los muevan fácilmente. Tienen que tener bases sólidas doctrinales. Y entonces dice, a continuación, el versículo que te iba a leer, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Lo que decía el verso 2. ¿Qué decía el verso? Porque estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Qué decía el verso 2? El verso 2 decía, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, no va a venir la venida del Señor Jesucristo ni nuestra reunión antes que, según este versículo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces, quisiera poderme poner de pie para hacer un medio esquema, digamos que esquema, es solamente no es esquema, sino que es una línea de tiempo. Digamos que en esta última parte de acá, está la séptima semana, la 70ª semana, la 70 semana de Daniel. Entonces, previo a esta semana, tiene que aparecerse el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando él se aparezca, él hace un pacto. Él hace un pacto con los israelitas, con los musulmanes y con los cristianos, entre comillas. Cristianos, entre comillas. El anticristo hace ese pacto. Sí, hace ese pacto para pacificar lo que él va a encontrar en caos. Y entonces empieza la semana 70. Antes que se manifieste por acá, tiene que haber una apostasía. Porque, vamos a ver, porque ese es el orden que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, acá, y se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, el cual, y entonces ya empieza a decir todo lo que va a hacer. Entonces, esto que es verdaderamente literal, tiene que ser precedido por algo espiritual. A ver si me voy a entender con esto que acabo de decir. Perdón que me quede aquí de pie. Pero tiene que ser precedido por algo espiritual porque no se da, la misma Biblia dice que primero hay una manifestación espiritual, después hay una manifestación natural. No va a venir lo literal del anticristo antes que se aparezca el escenario. Porque nadie cae de la noche a la mañana. Roma no se hizo en un día, dicen allá afuera. Entonces, es a esto a lo que me refiero. Nosotros ahora estamos viendo un escenario. Ahorita hay un problema que se llama caos. Este caos lo va a solucionar el anticristo. Va a engañar a toda la humanidad y toda la humanidad va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién? Y se van a ir en pos de él y aquí se quita la careta. Apóstol, de lo que está diciendo, primero recordemos que usted nos ha aclarado que solo puede apostatar el cristiano que... Efectivamente. ¿Verdad? Que se hace para atrás, que traiciona o que, como decía bíblicamente, cambió su manera de pensar, ¿cierto? Movió su forma de pensar. Y ahora la pregunta, porque estábamos hablando de Europa, el anticristo,
¿es probable que emerja de allá? Eso está bien complicado. Yo creo que el falso Cristo va a aparecer de Europa y el anticristo va a aparecer de Asia. Para quienes no nos han visto en programas anteriores, ¿podría hacer brevemente la diferenciación entre el falso Cristo y el anticristo? El falso Cristo sería el pseudo Cristo, el que sí postula que hay un Cristo, que sí hay un Dios. Dice que sí hay, aunque lo niega con sus hechos. Podríamos llamarle religioso. Ese va a salir de Europa. Pero el anti es el que se opone. El pseudo es el falso y el anti es el que se opone. Y los únicos en todo el mundo que se oponen son la religión musulmana. Se oponen tenazmente y es una religión que tiene más de 1.500 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y aunque digan que el Islam es paz, no es paz. Lo hemos visto en el mundo. Claro, ¿verdad? su forma de expresar es muy bélica. Desde luego. Terrorismo, bombas, asesinatos y toda la cuestión que ya sabemos, ¿verdad? Su guerra santa, la yihad, etcétera. Todo lo que ya sabemos, aunque le quieran echar una manita de cosmético para medio que se parezca a paz, no es paz, eso no puede ser paz. Apóstol, entonces, ahora mismo, con todo lo que usted nos explicó recién con este pequeño dibujo, nos dice que estamos ya preparando el ambiente para la llegada tanto del pseudocristo como del anticristo. Sí, bueno, no nosotros, sino que el escenario mundo. Sí. Pero sí, efectivamente. Y yo quisiera que le acercáramos la lupa a algunas de estas cosas que son muy importantes y lo analicemos cómo veladamente el enemigo ha estado trabajando en esto, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia. Empecemos, por favor, con ese acercamiento para verlo de muy cerca, y usted tal cual dice la lupa, para ir entendiendo por dónde deberíamos empezar ese análisis para que no sea algo tan escaso para nuestro la entendimiento. profecía que, repito, hemos estado analizando, platicando, porque yo creo que es la profecía que Dios le quitó el sello en el último tiempo, que es la profecía escrita en el libro de Daniel, porque recordemos una vez más que cuando Daniel, el Señor lo manda a descansar, le dice, tú vete a descansar, pero antes sella las palabras de este libro. Entonces Daniel le pone un sello. Pero el Señor le dice en el capítulo 12, porque estas palabras son para el fin. En otras palabras, séllalas hasta el tiempo del fin. Entonces hemos llegado al tiempo del fin. Por eso es que ya fueron Entonces, desencriptadas. tiene que haber sido quitado el sello. Claro. Tal vez no ha sido abierto el rollo, pero el sello ya se quitó. Entonces tenemos que ir y sumergirnos en el libro de Daniel y leerlo una vez más. Es ese libro tan extraordinario que tiene tanto misterio profético. Tenemos que leer una vez más. Entonces, en el versículo más famoso del libro de Daniel, bueno, hay muchos del libro de Daniel, pero cuando se habla de las 70 semanas de Daniel, lo voy a leer. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Daniel 9:27. Él, aquí es en donde yo digo, esto de acá, él hará un pacto aquí con muchos por una semana. Una semana. Está hablando de una semana de años. Muy bien. ¿Verdad? Es decir, 7 años. Es decir, la semana número 70. Entonces dice, él hará un pacto con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana, es decir, aquí más o menos, ¿verdad? A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, le pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal. Y entonces, como consecuencia de esto, sobre el ala de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo. Okay. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ok, entonces, paremos. Entonces, lo primero que tiene que haber es un pacto. ¿Verdad? Entonces pasan 3 años y medio. Cuando el 3 años y medio,
Él suspende todo lo que sea continuo, suspende todo lo que sea perpetuo. A ver, porque aquí dice, pondrá fin al sacrificio continuo. ¿A qué se refiere el sacrificio continuo? Sí, eso lo tenemos que analizar. ¿Qué es el sacrificio continuo? Que lo va a literalizar aquí, pero que ya se está dando en toda esta parte de una manera espiritual. No sé si me van a entender, pero aquí va a ser literal, pero aquí es espiritual y ya se está dando. La parte Eso se previa. llama apostasía. Ok. Yo creo que conforme venga la explicación nos vamos a ir dando Sí. a entender un poco más y más. Él primero tiene que quitar lo continuo para manifestarse. A ver, voy a poner un ejemplo porque me gusta, a mí yo entiendo mejor con ejemplos y creo que los demás también. Nos ayuda increíblemente. Claro. Mira pues, el diablo mató a los hijos de Job, Sí. pero no los pudo matar de primas a primeras. Lo que primero quitó el diablo fue la capacidad de Job de ofrecer ofrendas por sus hijos todos los días. Por eso lo primero que destruyó fueron los bueyes, las ovejas y los camellos, porque Job ofrendaba todos los días, llegaba delante del Señor y le ofrecía un sacrificio con una de sus ovejitas, diciéndole, cuida a mis hijos. Básicamente quitó la protección. Entonces viene el enemigo y le quita la provisión para que él dé la ofrenda que va a proteger a sus hijos. Cuando ya le quitó el escudo, se va sobre los hijos. Ok, entonces esa ofrenda viene a ser el prototipo de los sacrificios continuos. Entonces el enemigo no puede hacer nada si primero no quita los sacrificios continuos. Después que quite los sacrificios continuos, tiene un ala de abominaciones que vienen a ser como el caldo de cultivo para la manifestación de él. Entonces, lo que tenemos que analizar acá sería, ¿cuáles son los sacrificios continuos? Exactamente. ¿Y Eso es. cuáles son las abominaciones? Sí. Para que después se manifieste el hijo de iniquidad. Entonces, cuando definamos eso, vamos a tener que llegar al conocimiento si eso ya está pasando o no está pasando. He dicho. Sí, me parece bien. Como no quiero interrumpirle, cuando empiece a explicarnos qué es el sacrificio continuo y qué son las abominaciones, vamos a detenernos para hacer una pausa en el reloj de Dios y cuando regresemos tendremos el resto de esta explicación y claro, seguiremos hablando de Europa y de los personajes que llaman la atención, hablando tanto del pseudocristo y el anticristo. Volvemos con eso y más aquí mismo en el Sí, reloj de señor. Dios. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios. Te recuerdo que puedes hacer preguntas relacionadas con noticias que están dando la vuelta en el mundo o tal vez incluso en tu cabeza porque han sido alarmantes y aquí eventualmente vamos a tener nuevamente un programa de respuestas para que nuestro apóstol Sergio Enríquez haga esa referencia precisa de tu duda. Más 502 56 17 90 99. Nos fuimos a la pausa hablando de cosas sumamente profundas y quisiera yo que nos fuéramos adentrando, apóstol, para ir resolviendo las interrogantes que se presentan en la cabeza. Adelante, Sí. por favor. Gracias, Elcita. Mira, bueno, estábamos hablando de Daniel 9:27, cómo viene el desolador, hace pacto por una semana, pero rompe su palabra a la mitad de la semana y entonces una de las cosas que hace es que interrumpe la ofrenda. Pero en algunas versiones le llaman el sacrificio continuo. Cuando vemos esto en contexto, el mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, les voy a leer lo que dice, versículo 11, dice, hablando del anticristo, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Así se igualó el anticristo. Y entonces dice, le quitó su sacrificio continuo. Primero se engrandeció
y empezó a quitar cosas que son continuas, que son un sacrificio. Es que mira, la Biblia cuando nos habla de sacrificios, dice que hay sacrificios espirituales. ¿Ok? La Biblia lo dice claramente. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es qué sacrificios el enemigo quiere quitar para que sobre el ala de las abominaciones venga el desolador y se manifieste por completo, ¿verdad? Entonces dice, estoy leyendo 8:11 de Daniel, Biblia de las Américas, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y entonces le derribó el lugar de su santuario. O sea, no le podía derribar el lugar de su santuario si primero no le quitaba el sacrificio continuo. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere en lo espiritual con la iglesia ahora? Es quitarnos nuestro acceso al lugar santísimo, eliminando el sacrificio continuo. ¿Qué es el sacrificio Entonces, continuo? como dijimos que el sacrificio continuo es un sacrificio espiritual, Es lo mismo. sería no exactamente lo mismo, hay que explicarlo. Como la palabra clave aquí para entender eso es continuo. Entonces, todas las cosas buenas que la Biblia dice que se deben de perpetuar y que se deben de hacer continuamente, se podrían catalogar como sacrificio continuo. Entonces el anticristo lo que va a querer es combatir eso. ¿Y qué es el sacrificio espiritual? Digamos, por ejemplo, pongámoslos, la santidad. La santidad, digamos en Éxodo 28:38, decía, hay una referencia en donde decía que el sumo sacerdote tenía que presentarse continuamente delante del Señor con una barrita de oro en su mitra que decía, santidad a Jehová. Ok, más adelante en el contexto en Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancas vuestras vestiduras. Y el blanco es asociado con la santidad. Entonces, como estamos tratando de poner ejemplos para poder entender más esta cuestión, la forma de pensar que el enemigo lanza sobre la iglesia es que la santidad es imposible. Sí. Muy cierto. Entonces, tú preguntas en una iglesia, ¿cuántos son santos? Y todos empiezan a reírse. Y ninguno dice con fe, soy santo. ¿Por qué no lo dicen? Porque como se reconocen las fallas que todavía no han logrado pues sojuzgar en su propia vida, entonces no se atreven a llamarse a sí mismos santos. Pero ahí teníamos que platicar de que hay una santidad posicional, una santidad evolutiva y una santidad completa, final. Son 3 tipos de santidad. ¿En cuál estamos la mayoría? La primera es posicional, porque nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y cuando conocimos a Jesús nos sacaron del reino de las tinieblas y nos pusieron en el reino de la luz, aunque en nuestro corazón exista un poco de tinieblas, como Jesús dijo, si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Un ejemplo. Israel está cautiva en Egipto, lo sacan de Egipto y se va por el desierto, pero no le sacan a Egipto de su corazón. Siguen recordando y repitiendo. Quieren comer las zanahorias, ajos, cebollas, las ollas de carne, nabos, peruleros, a saber cuántas cosas más que comían en Egipto. Sí. Entonces, los sacaron. A nosotros nos sacaron de la tierra de tinieblas. Eso se llama santidad posicional. Ya no estamos en el mismo lugar. Pero lo que está dentro tiene que ser extirpado en nosotros. Lo malo. Con el otro tipo de santidad. Progresiva. El segundo, la progresiva. Entonces, al no entender esto, dice uno, pero si hace que no soy santo, entonces ¿para qué sigo trabajando en esto? Perdón por el ejemplo tan burdo que voy a poner, que el Señor me perdone, pero es como aquella muchachita que perdió su virginidad y entonces dice, bueno, ahora ya la perdí.
Ahora Ya no me cuido, ya digamos, no me cuido. guardo. ¿Para qué me voy a guardar si ya la perdí? Y piensa de esa manera y se entrega a placeres disolutos. ¿Va? Entonces, mientras que ella hubiera podido pensar, no, yo tengo que recuperar esto en mi corazón, etcétera. Sí. Entonces, así le pasa al cristiano. Dice, bueno, si soy pecador, y aquellos también, entonces, ¿qué? Mejor no soy hipócrita. Sí, eso dirían muchos. O se dirían que se creen como, o se sienten como soberbios al decir que son santos cuando saben que no lo son. Exacto. Entonces, el enemigo está preparando. ¿Va? Entonces dice, hay que quitarles la santidad continua, que ni siquiera piensen en eso. Entonces, la mayoría de cristianos no se atreven. No se atreven a decir, y se escudan con frases religiosas. Solo Dios es santo. Sí, tal cual. Pero se les olvida que la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a ser santos. ¿Verdad? Entonces, ahí tiene que ver la doctrina. Por eso es tan importante las bases que sienta el líder de la iglesia. Porque no se trata de una filosofía moderna y que voy a ser un libre pensador. No. Pero eso está la Biblia, el Espíritu Santo. ¿Cree que la iglesia, digamos, los más jóvenes en la iglesia, se siguen interesando por conocer la doctrina? Muchísimo, sí. Yo tengo la dicha de conocer muchísimos jóvenes que sí les interesa, pero no me puedo engañar. Hay muchísima gente dentro de la iglesia Cuerpo de Cristo, que no le interesa eso. Tal vez le interesa más, no sé, ir a jugar, ir a hacer cosas y tener algún tipo de comunión con gente que más o menos siente y piensa lo mismo, más o menos, pero no tanto la doctrina. Así es que, mira, la verdadera amistad, dice la Biblia, que es compartir los secretos juntos. Los secretos, pero no secretos de que... No los chismes de alguien más. Sino que el secreto de Dios, el misterio de Dios, sí, ¿verdad? Claro. Eso lo amista a uno con cualquiera que está pensando igual. Ahora, hay otra cosa que la Biblia dice también en el libro de Éxodo capítulo 30, verso 8. Dice que debe de haber un incienso continuo. Eso lo dice, literalmente. Literalmente dice la Biblia en Éxodo 38 que debe haber un incienso continuo, no se debe de apagar. Cuando vamos a buscar la explicación en Apocalipsis, que es el incienso, dice en Apocalipsis capítulo 8, del versículo 1 al 3, dice que las oraciones de los justos son el incienso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Una oración continua. Que no dejemos de orar. Ese es un sacrificio continuo. ¿Y qué otras cosas quiere quitar el enemigo para que justamente se allane el camino para el ataque mortal? Bueno, mira, solo con que quite estos dos que te dije, se empieza a desmoronar todo, ¿verdad? La oración continua, yo creo que nosotros no podemos vivir sin orar. Mira, esto es más o menos como pretender vivir la vida física sin respirar. Es que, mira, esto no es una cuestión romántica. No es solamente, con todo respeto, tú eres mi respirar. No, es que tú al aire, al oxígeno, no le haces poemas. Si te lo quitan, te mueres. Eso es literal. Es literal. Sí. Entonces la oración debería de ser eso en nuestra vida, en nuestros sueños. Yo dormía, pero mi corazón velaba. 7 veces al día te alabaré. Voy a orar en mi cama, voy a orar cuando me levante, voy a orar cuando voy a hacer algo. Si eso, bueno, el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Orad sin cesar. El problema es que muchos leen orad sin César. Le ponen una tilde a la palabra de César. Y entonces ya quitan a César y se quitó el sacrificio continuo. Claro, pero realmente es eso, es desarmar
al cuerpo de Cristo lo que se estaría haciendo en este momento de la apostasía, que es el que estamos viviendo. Y cómo esto se puede comparar con la situación que está viviendo Europa y por qué prestarle atención a ese lugar. Porque de donde proviene todo el desmembramiento, por decirlo así, o quitarle la capacidad a la iglesia, es de los países que se sienten más civilizados y dentro de ellos está Europa. Con todo respeto. Sí. Pero para los europeos, digamos, los de los demás continentes, somos... Tercer mundo. Mira, pues, solo es una comparación entre ingleses y estadounidenses. Y los ingleses miran despectivamente a los estadounidenses, a pesar de que Estados Unidos es la potencia. Sí, claro. Y les ayudó en el momento dramático de la exacto, Segunda Guerra Mundial. Ellos los miran así. Sí. Pues toda Europa así mira a América. Entonces, dentro de las cosas por las que nos miran así, es por nuestra fe. Nos ven como que estos pobrecitos crédulos. todavía creen en Dios, no les ha amanecido, ¿verdad? Estos no saben que descendemos del mono, pero ¿cómo así? Y nosotros nos oponemos a eso. Entonces, por eso es que incluso se ha querido meter la secularización en la educación para quitar ideas de Dios, ¿verdad? Y que nuestros niños no oigan nada de Dios, pero sí les ponen yoga. Que proviene de una religión oriental. Si les ponen meditación trascendental, que también viene una meditación. En algunos lugares de Estados Unidos los invitan para recibir clases del Islam y de todas esas cosas, pero no la fe cristiana. Entonces, ¿cómo lo hace el anticristo? Entonces empieza a golpear. Te voy a mencionar otra así rápidamente. Es la palabra. La palabra debe ser continua. El que rechaza la palabra está en peligro. Porque la santidad, la oración. La santidad, la oración, la palabra. Levítico capítulo 6 dice que debe de arder un fuego continuo. O sea, primero era santidad, después era la oración, el incienso, ahora dice el fuego continuo. Tiene que haber un fuego continuo. Ahora, Jeremías, cuando explica el fuego, dice, ¿no es mi palabra como fuego? Entonces, cuando Levítico 6:13 está diciendo, no debe de cesar nunca la palabra, el fuego, lo que está diciendo es, ustedes siempre tienen que tener palabra, siempre. Y entonces, entonces pongámosle pausa. ¿Qué sucede en las congregaciones? Porque estamos viendo que primero tienen que venir, quitar lo continuo, el sacrificio continuo, para que después venga el ala de las abominaciones y para que después venga el anticristo. Entonces, en muchísimos lugares, la palabra no tiene su lugar, protagonismo, no lo tiene en algunos lugares. Iglesias. ¿Por qué? Y reuniones cristianas. Tú vas a un concierto y donde llegan miles de jóvenes. Sí. Y no se ponen a predicarles. No les dan un rema, no les dicen, aquí en la palabra es sí mucho, para medio taparle el ojo al macho. Llevan una Biblia chiquitilla, y yo conozco de hermanos en los que los grupos musicales cristianos se burlan si llevan Biblia. Wow. Entonces, tal como dijo los europeos que nos ven como que estamos en el pasado. Sí, pues, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan de una vez ahí con la Biblia bajo el brazo en todo momento. Entonces empiezan a menospreciar aquello que Dios dijo que tenía que ser continuo, palabra continua, palabra continua, palabra continua. Bueno, eso sería, digamos, a nivel de lo que acabamos de mencionar de conciertos, pero en muchos lugares se quitó prácticamente la palabra por filosofías humanas. Dentro de la iglesia siempre. Dentro de la iglesia. ¿Cómo detectarlas, pero apóstol? La Biblia nos narra, digamos, el Señor batalla contra Luzbel en el monte de la tentación, contra el enemigo, y le repite 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces no se agarra el Señor
el ser humano más inteligente que jamás ha existido sobre la tierra, de plano, Jesús. Sí. A mí no me vengan con que era Einstein o alguien que tenía 180 o 200 de IQ. El Señor Jesús es el más inteligente de todos. Sí. O sea que él hubiera podido sacar frases célebres del Señor Jesús de su mente. No, él lo que decía era lo que oía decir al Padre. Siendo tan inteligente, decía lo que el Padre decía. Y lo que escrito estaba. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero hoy, entonces, fulano de tal dijo tal cosa, mengano dijo tal otra. Y se va quitando la sustancia del sacrificio continuo, que es el fuego que nunca se apaga, que es la palabra de Dios. Wow, apóstol, qué impresionante. Entonces, como bien decíamos, se está desarmando al pueblo de Dios. Ahora, de nuevo, de regreso en Europa, ¿ha tenido usted sospechas? Lo hemos mencionado, pero por si se han perdido programas de El Reloj de Dios, de quiénes podrían ser esos líderes que podrían destacar como un pseudo, ¿cómo decíamos? Pseudocristo, un pseudocristo y un anticristo. El anticristo. Bueno, sí. Como quién, por ejemplo, ¿qué piensa de personajes como el rey Carlos? Sí, mira, ahí hay muchos sospechosos, ¿ah? Pero realmente no me mueven el pelo, que tengo 3 pelos bien peinados. Eso, bien porque peinadito. no me importa quién sea, lo que me importa, lo que me interesa es que reconozcamos la sustancia, el perfil de lo que va a hacer. ¿Qué características debe tener Exacto, y las características o perfil es que va a estar en contra de estas cosas que te estoy diciendo. Es que se va a oponer a la oración, es que se va a oponer a la santidad, es que se va a oponer a la palabra. Digamos, otra de las cosas que son continuas y que están en la Biblia es el servicio. Entonces, digamos, fíjate, pues ahí vemos a anticristos en contra de cristianos, llamémosle así, solo para el ejemplo. Agarran a Daniel y se lo llevan al foso de los leones. ¿Quiénes? Pues los anticristos. Y lo meten al foso de los leones. El rey lo quiere salvar durante toda la noche, consulta con sus abogados y se da cuenta de que le hicieron una trampa. Él no se puede salir de esa trampa. Porque las leyes de Media y Persia decían que una vez que el rey firmaba algo no podía anularlo, no podía hacer una enmienda. Así que lo tienen que tirar al foso de los leones. Lo tiran al foso de los leones. Cuando está en el foso de los leones, pasa toda la noche, porque eso sí decía su edicto, decía que lo tenían que tirar al foso de los leones, no decía por cuánto tiempo. Pasó toda la noche y en la mañana el rey se acerca y le dice, Daniel, lo empieza a llamar, siervo del Dios Altísimo, siervo. El Dios al cual tú continuamente, sacrificio continuo, le sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y desde abajo del foso, Daniel le contesta, oh rey, para siempre vives, y le dice todo lo demás. Entonces aquí vemos una cosa, servirle a Dios no es servirle una semana. Continuo. Si le vas a servir, le vas a servir para siempre. Nada de tomar vacaciones. Nada de que ya me cansé y que me voy a jubilar y que ya no. Sí, aquí el que se mete o lo meten a esto, sí, ya no sale. Wow. A menos que salga muerto. Es decir, aprovecho a preguntar, ¿un pastor o un apóstol no debería jubilarse? ¿O debería hacerlo? Es una pregunta muy inocente, lo sé. Pero, no es inocente. Pero seguramente muchos se lo preguntarán. Yo también quiero jubilarme, dirá algún siervo, ya demasiados años. Sí, mira, el primero que tal vez le tendría que haber venido ese sentido era Juan, el apóstol, que tenía aproximadamente 98 años cuando lo metieron a la isla, 98 años cuando lo metieron preso a la isla de Patmos. Sí. Y él dijo, yo estaba preso por la palabra del Señor en la isla de Patmos y estaba en el día del Señor
en el espíritu. Vaya pues, una que de tus vacaciones, como está en una isla, no estoy en contra de las vacaciones, ¿me entendés? Solo estoy diciendo que si uno sirve, sirve para siempre. Hasta que el Señor lo llame. Pues sí, y ahí tenemos a Juan, que dice, cuando de repente vi una voz como de trompeta que me decía Dios, yo creo que si una persona pues ya no puede, por X o Y razón, digamos un impedimento físico, claro, o una enfermedad X, Y, Z, pues es entendible, ¿verdad? Es preferible que se siente y ceda el lugar a quien le corresponda. Pero yo creo que mientras tiene vida y salud y garganta, debería de estar sirviendo. Servicio. Mira, me recuerdo de un pastor amigo, un hijo espiritual extraordinario, que su abuelo era siervo de Dios y tenía un problema de glucosa, diabetes. Y entonces él, por X razón que no comprendo, se paró en una tabla que tenía un clavo oxidado, ¿verdad? Y él tenía el proceso ese que es difícil la cicatrización, ¿no? Entonces lo pusieron en stand-by y no lo dejaban llegar a la iglesia y lo curaban y lo cuidaban y todo. Hasta que un día se reveló el viejito. Y entonces me dio gracia, ¿verdad? Lo que dijo, si el diablo no se ha jubilado, yo tampoco me jubilo, así que yo voy hoy a predicar. Wow, Conozco a otro hermano que hace muchos años platicaba yo con él para resolver una situación que teníamos. No éramos grandes amigos, pero él era siervo de Dios y yo también, y queríamos resolver eso. Y ahí empezamos a conversar, y entonces él me dijo, ya cuando se fue atenuando todo lo que habíamos arreglado, me comentó que le habían detectado cáncer en la garganta y que eso le habían impedido ir a predicar. Y él se sujetó. Hasta que un día dijo, a mí qué me importa, yo si me voy a morir predicando. Y que saque la garganta por la boca. Y eso fue hace quizá unos 40 años. Y todavía anda por ahí predicando. ¿Eh? Yo no creo en servirle a Dios a medias. O le sirves o le sirves. Punto. Wow, qué impresionante. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, pero eso lo quiere quitar el enemigo. ¿Y cómo? Continuo, claro. Humanizándolo. No, que mire que usted tiene derecho y ha laborado por tantos años. ¿Pero y eso qué? ¿Qué? Hasta que se termine la vida, pues. Digo yo. Claro, y es que son preguntas que probablemente nadie hace. Empiezan a servir y prefieren no preguntarlo porque puede resultar incómodo. Ese es un sacrificio continuo. Wow. Bueno, la verdad es que yo quisiera decirle a los hermanos que nos escuchan que no debemos nosotros, así como lo que acabo de decir, existe un montón de cosas que conforman el sacrificio continuo que el anticristo quiere quitar para que entonces venga el ala de las abominaciones y entonces se presente el desolador. El ala de las abominaciones, ¿podría explicarlo brevemente? Por ejemplo, empezamos a ver qué cosas son abominaciones en la Biblia. Y digamos, Levítico 18:22 dice que el homosexualismo es una abominación. Y estamos justamente en la conmemoración del orgullo LGBTIQ. ¿Qué es una abominación? Wow. Pero la Biblia dice. Sí. Eso no lo dice el hermano Sergio Enríquez. Escrito está. Levítico 18:22. No se acostará hombre con hombre porque es abominación al Señor. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Acaso no iglesias mismas que se llaman cristianas se oponen a eso? Sí. ¿Pero por qué? Porque antes de eso vino que les quitaron el sacrificio continuo. La continuidad de aquellas cosas que teníamos que hacer a diario. Mira el cita.
Si tú por 5 años te has levantado a las 4:30 de la mañana para orar, para hacer ejercicios, para irte al salón de belleza y ponerte a trabajar, después, como a las 8:30 de la mañana, y lo haces por tanto tiempo, un día que no tienes nada que hacer, no me vas a decir que te levantaste a las 10 de la mañana. Y todos modos a las 4:30 se te va el sueño. Claro, sí. Porque uno se acostumbra, así somos. Sí, se educa. Entonces, si lo hacemos nosotros continuamente en la búsqueda del Señor, en el servicio al Señor, entonces eso se convierte en una forma de vida. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que debemos ir finalizando. Perdón que ahora no les traje malas noticias, sino que solo buenas en la Biblia. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, porque sí sabemos que hay policrisis, ¿verdad? Sabemos que hay un montón de cosas feas, espantosas que se ciernen sobre el mundo, pero también sabemos que Dios tiene promesas para los suyos. Tiene promesas. Sí. Así que yo invito a todos y cada uno de ustedes, incluyéndome a mí mismo, me invito a mí mismo, a que no cesemos de hacer el bien. Es más, una cosa continua es eso, porque dice hacer el bien. Dice, no te canses de hacer el bien, porque si no te cansas a su tiempo, segarás. ¿Qué versículo es ese? Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Qué buena noticia. Gracias, apóstol. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y Elcita, Dios te bendiga, devuelvo los micrófonos. Gracias, apóstol. Amén. Les invitamos más 502 56 17 90 99 y nuestro equipo de producción también nos dice que podemos enviar notas de voz. En caso que ustedes quieran saludar al apóstol, a nuestra hermana Leti, al equipo y hacer la pregunta, nosotros acá lo reproducimos y así la conversación es mucho más amena. Les invitamos a sintonizarnos en el próximo episodio del Reloj de Dios el domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.